Buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. Es mi deseo porque todos se encuentren muy bien de salud, por supuesto en unión de toda la familia, y que sigamos de esa manera, cuidándonos bastante de esta pandemia, porque todavía hay mucho que hacer. Tengamos paciencia, seamos optimistas y aprovechemos de la mejor manera nuestro tiempo, ¿no? Hasta que todo esto pudiera ya pasar. Ahora estamos ya pasando a otra unidad de trabajo que tiene mucha relación con lo anterior. Y que dicho sea de paso, en la próxima reunión que tengamos por Zoom, vamos a revisar esos ejercicios que aún nos faltaban. Eso de las escalas termométricas, ¿ya? Pero ahora vamos a avanzar viendo cómo es que se transmite, cómo es que se traslada el calor. Les reitero que el término frío no existe en ciencias, porque frío sería si las moléculas, si los átomos dejaran de moverse. Y eso no existe, al menos en lo que hasta ahora la ciencia sabe, no ocurriría. Pero de ocurrir, se cumpliría lo que está diciendo la escala Kelvin. El verdadero cero, donde no habría calor, sería pues el cero Kelvin, ¿no? Lo que se llama el cero absoluto. Y por eso es que Kelvin lo utilizan incluso los científicos, ¿no? Se llama entonces, diríamos que mejor a futuro sobre todo, utilicemos una sola unidad de medida, que tendría que ser el Kelvin. ¿Por qué? Porque realmente mide desde el cero absoluto y en la parte de aumento de temperatura no tiene límite, no tiene límite, ¿no? Entonces por eso se llama también escala científica. Entonces veamos esto del calor y su propagación. Entonces empezamos, chicos, en cuanto a la propagación del calor. Y el calor se va a propagar de tres maneras: por conducción, por convección y por radiación. Primero tengamos en cuenta lo siguiente también, que para que exista propagación tiene que haber diferencia de temperatura, del que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces esta clase de energía siempre va a estar de tránsito, de un cuerpo a otro, del más caliente al más frío, y dejaría de haber propagación si acaso estos dos cuerpos, imaginándonos, adquieren la misma temperatura, no habría propagación del calor. Repito entonces, las formas son por conducción, por convección y por radiación. Fíjense el primer caso, aquí lo están observando. Conducción, ¿qué es lo primero? Ocurre en cuerpos sólidos, solamente en cuerpos sólidos. Cuando se calienta, imagínense que ese objeto es un metal, que es un cuerpo conductor o buen conductor del calor. Lo ponemos en un extremo de una vela encendida. Dentro de unos instantes vamos a sentir calor en el extremo de ese alambre, de ese cuerpo metálico. ¿Qué significa? Que el calor se ha propagado. ¿Y cómo es que se propaga? Hay que entender que las moléculas en los cuerpos sólidos no se trasladan, no se pueden trasladar. Solamente vibran, se mueven.
Entonces el que está más caliente va a vibrar, va a moverse mucho más y va a ir calentando a las que están en su cercanía. Y de esa manera se va a propagar hasta el lugar extremo que nosotros quisiéramos saber. Eso es entonces, digamos, la propagación en cuerpos sólidos y por supuesto los que son conductores o buenos conductores del calor. No se olviden, solamente ocurre en cuerpos sólidos y la materia no se traslada. Las moléculas vibran en su sitio, chocando con las, llamémosle, con las cercanas, con las moléculas cercanas y transmitiéndole la energía. Vibran en su sitio. Otra forma de propagación, por convección. Aquí sí la materia, las moléculas, se trasladan, llevando por supuesto la energía. Lo que ocurre típicamente, por ejemplo, en una olla, como ven aquí en el gráfico, que contenga agua, el líquido que se encuentre en la cercanía de la fuente de calor se va a calentar y va a ascender, va a subir hacia la superficie, digamos, del recipiente. Se mueve. Pero como el de la parte alta está menos caliente, pues va a volver hacia abajo. O sea, por decir así, las moléculas calientes ascienden y las moléculas frías descienden. Y se produce ese movimiento que vulgarmente nosotros, por ejemplo, podemos llamar ebullición. Cuando el agua hierve, hay que imaginarse que está ocurriendo ese movimiento. Obviamente desde cuando se calienta, empieza a calentarse, ¿no? Pero en el momento en que hierve se nota mucho más ese movimiento, recalco, molecular, producido por el calor, ¿ya? Y se presenta en medios líquidos y también en medios gaseosos. Cuando tenemos tal vez una estufa para entrar en calor, etc., va a ser ese mismo movimiento, ese mismo proceso. La propagación por radiación especialmente se caracteriza porque no hay una comunicación directa, una relación directa entre la fuente que produce el calor y el que lo recibe. Es decir, que las ondas se van a transmitir a través del vacío, es decir, ondas electromagnéticas. O sea, no hay una cercanía siquiera entre la fuente del calor con el que va a recibir el calor. Puede ser a grandes distancias. En el gráfico están viendo ustedes que el calor del Sol llega a la Tierra por este proceso de radiación, sin calentarse todo aquel espacio, los millones de kilómetros que nos separan con el Sol. No se calienta. Entonces la energía calorífica se va a trasladar mediante ondas electromagnéticas, ¿no?, que ocurren en el vacío. También en la Tierra pueden haber casos de radiación, cuando por ejemplo tenemos un objeto muy caliente y lo percibimos a distancia. También podría haber. Pero recuerden entonces, tenemos por conducción, por convección y por radiación sus características, reiterándoles que siempre se propaga del que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. En nuestro medio existen materiales, unos que facilitan el paso del calor y otros que la dificultan. Y por supuesto, el ser humano los utiliza en su beneficio. Un cuerpo conductor, que también unos le llaman buenos conductores porque se puede clasificar en buenos conductores y malos conductores, que no está tan bien dicho. Pareciera que es mucho mejor cuando digamos conductores y aislantes térmicos. Térmico significa pues del calor.
Entonces, los conductores son como por ejemplo los metales. Vamos a llamarles, son los que conducen bien, son los buenos conductores. Y cuando necesito algo para que conduzca el calor, pues utilizaré el metal. Relacionen ustedes con las ollas. Una olla metálica, por ejemplo, es un excelente conductor para calentar, preparar los alimentos. Pero esa olla, para poderla tocar, no la podría hacer directamente pues, en la olla, sino en las asas, ¿no? En los mangos que tienen y que deben ser de aislantes térmicos, como son los plásticos, uno que se llama especialmente la baquelita, y también, por supuesto, pueden haber otros muy cercanos a nosotros, como por ejemplo la madera, el corcho, el papel, que son aislantes térmicos. Aquí estoy mencionándoles también algunos de ellos y los utilizamos de acuerdo a nuestras necesidades. Hay que recordar que nuestro cuerpo también tiene que coordinar, diríamos, en cuanto a sus órganos, sobre todo la piel, para que no sea un aislante térmico. Ustedes saben que la temperatura de nuestro cuerpo es mayor que la del ambiente. Entonces habría una pérdida o propagación del calor de nuestro cuerpo hacia el ambiente. Y nuestro organismo va a tener algún mecanismo. Uno de ellos es la piel, un aislante. Y debajo de nuestra piel, aun cuando no seamos de una contextura gruesa, todos tenemos una pequeña membrana o capa de grasa, que se llaman lípidos, y que son aislantes térmicos, y nos van a permitir soportar lo que vulgarmente nosotros llamamos el frío, o sea, evitar en lo posible la propagación del calor de nuestro cuerpo. Y cuando ello no funciona, indudablemente tenemos que recurrir pues a los vestidos, a la ropa. Y también allí en la ropa tenemos que seleccionar. Si quiero, por ejemplo, aislarme un poco más porque hace frío, hay que imaginarnos, estamos en invierno, normalmente vamos a utilizar vestidos de color oscuro. ¿Por qué? Porque el color oscuro, el color negro, absorbe, retiene, digamos, el calor. Y el blanco, en cambio, lo refleja, lo rebota, y que se utiliza en el verano. Noten ustedes entonces que hasta los colores van a determinar, van a ayudarnos de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Ya? Y recordemos, ¿no? Normalmente decimos, oye, hace frío y te pones pues una chompa, un saco más grueso. Es decir, para que no entre el frío. No está bien dicho. En todo caso es para que no salga o para dificultar la salida del calor de nuestro cuerpo. No, el frío, como repito, término no debe usarse, aunque en forma pues familiar podría hacerse, pero no ingresa el frío, sale el calor, porque es de mayor a menor. Aquí les presento también unos buenos aislantes, unos buenos conductores, que los vamos a utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Para aprovecharlos, digamos, positivamente a nuestro beneficio, hay que saber algo sobre los materiales referentes a la conducción del calor, ¿no? Algunos cuerpos, por ejemplo porosos, son aislantes. La tela de nuestra ropa es algo así, semejante. Porque si fuera totalmente liso, no aísla el calor. Al contrario, nos va a dar frío. Cuando nosotros a veces nos ponemos de pie sin calzados, por ejemplo, sobre la loseta en nuestra casa,
vamos a sentir un frío. ¿Por qué? Porque la loseta es muy lisa. Pero si me voy a parar sobre una tela, voy a sentir mucho menos calor o no frío, o no voy a sentir eso que vulgarmente le llamamos frío. ¿Por qué? Porque la tela es porosa, retiene el aire, aunque sea en pequeñas cantidades, retiene el aire. Y hay que tener en cuenta que el aire es un mal conductor del calor, o sea, es un aislante. ¿Ya? Lean ustedes bien en la parte inferior cuando decimos, pensamos que una chompa de lana o una manta nos da calor. Siempre decimos eso, esta manta me calienta bastante, esta chompa me calienta bastante. No es así, la chompa no te calienta, la manta no te calienta. Esos cuerpos no nos dan calor. Lo que ocurre que estas prendas, como dice acá, mantienen una capa de aire entre las superficies de nuestro cuerpo y el tejido. Entonces, allí el aire es el aislante. Entonces no vamos a afirmar ya de aquí para adelante que esta chompa me abriga bastante, esta chompa me da calor. No es correcto. En otros lugares del mundo, los cambios estacionales pues, son muy marcados. En el invierno, por ejemplo, dice que hace mucho frío, ¿no? Entonces, miren aquí, por ejemplo, estas personas, para proteger de el frío de ese lugar, aparte de tener las paredes, todo de la casa, se recubre con aislantes térmicos. Este aislante térmico, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en nuestro medio viene a ser el Tecnopor, un excelente aislante térmico y que podríamos utilizar en diversas cosas en nuestra casa. Pero aquí estamos viendo, miren ustedes, esos bloques grandes para aislar, para que no se propague, digamos así, nomás no se pierda el calor. Normalmente también en las casas, en esos lugares, tienen sus ventanas, por ejemplo, de dos cristales, es como dijéramos dos ventanas en una. ¿Para qué? Para que entre una y la otra de las ventanas de los vidrios exista pues aire y que aísle el calor, que no salga en ese caso el calor de casa hacia el exterior. Chicos, como ustedes saben, siempre debemos hacer pues un cuestionario para asegurar y afianzar nuestros conocimientos de la clase de hoy. Espero que siempre lo cumplan y lo dejen pues en el CIA web. Con este cuadro de doble entrada, miren, solamente son en resumen 3 preguntas, diríamos. Vamos terminando esta parte que es posiblemente tengamos incluso que revisarla, preguntar, etcétera, en la próxima oportunidad. Traten de hacerlo, jóvenes, y amplíen ustedes por iniciativa propia sus conocimientos, que traigamos preguntas para la próxima clase y también el colocarlo en el CIA web todo este trabajo. No se olviden ustedes, todos tenemos obligaciones que cumplir y ustedes tienen la obligación pues de seguir estudiando y preparándose. No olvidemos que lo más importante es nuestra salud, chicos, así que hay que cumplir con las normas, con las reglas que debemos realizar durante esta pandemia para pasar todo este problema que espero sea solucionado dentro de 1 o 2 meses, etcétera. Pero tengamos paciencia y hay que cuidarnos mucho. Muy buenos días.